Bienvenidos a su programa Fomentando Valores. Fomentando Valores. Un espacio donde analizaremos la importancia de fomentar valores en nuestro diario vivir. En mi casa hay profetas, en mi casa hay pastores. Quédate en sintonía para que seas parte de este programa que será de mucha bendición para ti. A continuación, su presentador. Dios les bendiga. Una vez más estamos por aquí con este espacio como lo es Fomentando Valores. Quien les saluda como siempre su hermano y amigo José Bonilla. A usted que está en los diales le damos la bienvenida, como también a los que nos están acompañando a través de las redes sociales, Facebook, en YouTube, y usted que está viendo como diferido este programa en esta oportunidad. De igual manera, esperamos que Dios bendiga su vida. Dios juzgará su rebaño. Es el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad a la luz que nos ofrece la palabra del Señor. Es algo que debemos de entender y que debemos de hacer conciencia, especialmente en este tiempo que nos ha correspondido vivir. Estamos en medio de situaciones. En general la iglesia del Señor está pasando situaciones internas. Yo creo que es necesario recordarnos de que Dios hasta el día de hoy tiene cuidado de su rebaño. Él no se ha desenfocado, desatendido de su rebaño. Tenemos un versículo y lo tenemos en Ezequiel capítulo 34, versículo 17. Comparta esta transmisión con sus contactos, con sus amigos. Denos un like y así nosotros podremos llegar a más personas con este espacio, con esta palabra. Dice así Ezequiel capítulo 34, versículo 17. Siempre honrando a nuestro Dios Trino. Mas en cuanto a vosotros o vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Que el Señor Dios Todopoderoso añada bendición a nuestras vidas a través de esta palabra. Dios juzgará su rebaño. Es una reflexión que la vamos a contextualizar. No queremos violentar el pasaje sagrado, pero sí queremos sacar una enseñanza que yo creo que es necesaria para cada uno de nosotros en esta actualidad. ¿Qué está pasando aquí en este capítulo 34 de Ezequiel? Es la pregunta que quizás usted se está haciendo en este momento. Déjeme clarificarle un poco y ponerle en contexto acerca de lo que está ocurriendo o lo que estaba ocurriendo cuando el Espíritu Santo inspiró a Ezequiel a escribir, a relatar este discurso. Para hacer un poquito de trasfondo histórico, el pueblo de Judá, el reino del sur, estaba esclavizado. Habían pasado 12 años ya de su cautividad. Por lo tanto, el pueblo estaba totalmente decaído. No podían comprender la gravedad del asunto, las cosas que estaban viviendo. Eso lo dice la tradición. Y el Salmo 137 es la evidencia escrita y canónica de cómo vivió Israel en el cautiverio. Especialmente allí, en esa ciudad que fue su refugio, su asentamiento. Y hablamos de la ciudad llamada Tel Aviv, en las riberas del río Quebar. Allí estuvo su asentamiento. Y como decía en un principio, el estado anímico del pueblo estaba prácticamente por el piso. No podían comprender del porqué de su situación. Y si bien es cierto, habían culpables responsables del porqué el pueblo estaba sufriendo en la cautividad, también habían gente fiel, ovejas fieles, genuinas, que no tenían nada que ver con la situación,
pero que más sin embargo fueron arrastrados por las malas decisiones de sus líderes. Y a eso es lo que en esta ocasión quiero llegar a través de este consejo. Cuando nosotros leemos el Salmo 137, escrito por los hijos de Coré, se cree que este salmo fue escrito en los primeros años de la cautividad. Este salmo enfatiza la nostalgia y la tristeza profunda en los primeros años del cautiverio. También enfatiza en la burla de sus verdugos al ver el estado anímico de cada uno de ellos. Es decir, que también este salmo enfatiza en la persistencia de ellos para no olvidar su tierra. Cuando usted lee los versículos de este salmo, se va a dar cuenta de la nostalgia, del añoro que tenía el pueblo en la cautividad acerca de lo que era la tierra, la heredad, recordando a Sión. Es decir, que los primeros años de este pueblo fue algo trágico. Pareciera que estaban en la lona y que estaban propensos a un exterminio, pues en realidad ellos estaban en la cautividad. Y quiero ir profundizando. Y es que estando en esta condición anímica, el Señor no se olvida de ellos, pues cuando nosotros leemos la carta que le escribe Jeremías a los cautivos en el capítulo 29 del mismo libro, les explica que debían vivir sus vidas, construir, multiplicarse, buscar la paz de la ciudad, pero que al final de toda esta situación, Dios cumpliría su promesa de traerles de nuevo a la tierra y serían restituidos a su tierra bajo un plan divino. El Señor les recuerda y les dice: yo tengo un plan, un propósito de bien para cada uno de aquellos que me obedecen. Ese es el final de esta carta del capítulo 29 de Jeremías. Y yo quiero que cada uno de nosotros en esta ocasión tengamos en cuenta esto. Aún bajo las consecuencias de las malas decisiones, aún bajo esas consecuencias, Dios está interesado en restaurar su relación con su pueblo. Y usted se estará preguntando, pero ¿qué importancia tiene si ya el pueblo estaba cautivo o si estoy pasando esta situación? ¿Qué importancia tiene de que Dios me recuerde las cosas como hemos leído en el versículo 17? ¿Qué importancia tiene de que Dios me haga juicio si ya prácticamente me siento hundido, estoy hundido en esta situación? Pues déjeme decirle que a pesar de las consecuencias por las malas decisiones que cada uno de nosotros tomamos en la vida o el pueblo de Dios haya tomado, Él siempre está interesado en restaurar esa relación. Para algunos quizás no sirve de nada el hablar de las cosas, de los asuntos, profundizar en la raíz de los problemas. Y yo quiero decirle que quizás para alguien esto no tenga relevancia, pero para un Dios lleno de misericordia y que siempre ha estado dispuesto en restaurar al ser humano, restaurar a su pueblo, tiene mucha importancia. Habían transcurrido 12 años, el ánimo del pueblo estaba por el piso. Vamos a analizar este capítulo 34 de Ezequiel. Y como dije, no quiero descontextualizar el pasaje sagrado, pero sí quiero que saquemos una enseñanza en esta oportunidad. En este pasaje hay 3 grupos involucrados. Los primeros son los líderes que de alguna manera se llevaron la responsabilidad mayor de que el pueblo se encontrase en esta situación. Estaban también las ovejas favorecidas. Son aquellas ovejas que en este pasaje representan a aquellas personas que estuvieron con el régimen de los líderes, de los sacerdotes, de los profetas, de los levitas, que habían corrompido la ley de Dios. Y que de alguna manera estas ovejas favorecidas habían gozado de
la impunidad en sus actos, habían gozado de toda la crueldad y la injusticia que los líderes cometían y eran cómplices. Pero también había otro grupo que lo señala este capítulo 34 y son las ovejas oprimidas. Estas son personas en desacuerdo con el mal manejo del gobierno por los infieles. Cada uno de los grupos recibe en este capítulo un mensaje contundente. Para unos alentador y para los otros dos grupos, como los líderes y las ovejas cómplices de la maldad de los líderes, fue como quien dice un balde de agua fría. Pues ya estaban en la cautividad y pareciera que estaban pensando que todas sus fechorías quedarían impunes. Pareciera que ellos creían que aunque estaban en la cautividad, la justicia de Dios no les alcanzaría. Vamos a entrar en materia. En primer lugar, vamos a ver la reprensión, es decir, la recriminación contra el liderazgo. Mire lo que dice aquí el versículo 1 al 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y dile a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños o a las ovejas? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Y quiero decir que el trabajo pastoral o el liderazgo siempre ha estado acompañado de hostilidad. Esto no es nuevo. La hostilidad que sufren los verdaderos pastores genuinos de Dios siempre ha estado desde un principio. No es algo nuevo que los genuinos pastores sufren en este tiempo. Siempre ha habido hostilidad por los desacuerdos que genera la toma de decisiones en obediencia a Dios, pero en favor del pueblo. Siempre los pastores genuinos tendrán hostilidad. Muchas de las decisiones que los pastores, que los líderes toman en obediencia a Dios y a su palabra, en favor del pueblo, serán cuestionadas, serán el motivo para que se levante la hostilidad, para que se levante personas, ovejas inconformes por el mensaje, por la enseñanza. Usted debe de saber eso. Si usted está anhelando ministerio, si usted está anhelando ser pastor, si usted se está visualizando como un líder, debe de saber que siempre tendrá hostilidad en este caminar. Aquí la reprimenda de Dios a estos pastores, o más bien a los líderes que se veían representados en los sacerdotes, en los levitas, en los profetas, les señala que ellos cuidaban más de sí mismos que de el rebaño. Este pasaje bíblico pareciera que fue escrito en este 2024, en el siglo XXI. Pues estamos viendo que el liderazgo pastoral no está cumpliendo con las expectativas del reino de Dios. Pues aquí hay un reflejo vivo de lo que es un pastor que se preocupa, un líder que se preocupa de sí mismo más que del trabajo que debe de cumplir dentro del rebaño del Señor. Dice el versículo: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Quiero hablar esto desde la legalidad que me da el consejo de la palabra del Señor, pues no soy pastor ni tampoco me he atrincherado para atacar lo que es el ministerio, pues líbreme el Señor de hacerlo. Pero estamos viendo en este siglo XXI, en este 2024, muchos de los líderes que han perdido el rumbo, han perdido su norte. La preocupación de ellos está en construir patrimonios que más tarde se convierten en patrimonios familiares. Están
trasquilando, están despellejando, llanamente hablando, al rebaño, a las ovejas. También en la reprimenda, aquí en este capítulo 34, Dios le dice a los líderes: olvidaron voluntariamente los motivos principales de su trabajo. Mire lo que dice el Señor en el versículo 4. No fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volvisteis al redil de la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Esto nos lleva a reflexionar en el trabajo que como líderes nosotros estamos haciendo. ¿Estamos cumpliendo con la labor? Es decir, que si nosotros hemos olvidado este trabajo para el que hemos sido llamados, estamos en peligro. Estamos a punto de ver la mano de Dios en contra de nuestras vidas. El líder está puesto para servir al rebaño. Está puesto para poder buscar a la oveja perdida, sanar a aquella que está herida, fortalecer a la débil. Ese es el trabajo de cada líder en este tiempo. Pero como lo repito, estamos viendo que los líderes, en lugar de apacentar, en lugar de entregar su tiempo, quizás su vida por el rebaño, están más preocupados en ellos mismos. Están más preocupados en sus metas personales, en sus logros personales. El rebaño se ha convertido como un escalón simplemente y nada más para lograr sus propósitos. La iglesia se les ha convertido como un medio para alcanzar sus objetivos. Y esto era lo que había pasado en el reino del sur, en Judá. Y esto había arrastrado a todo el pueblo a la cautividad. Ya no se enseñaba, no se predicaba la palabra genuina. Habían torcido el camino. Habían abandonado los principios morales y espirituales. Pareciera que no estamos hablando del tiempo de Ezequiel. Pareciera que estamos hablando de esta actualidad, donde es poco lo que se habla la palabra genuina de Dios, donde los líderes han cambiado el mensaje contundente de las escrituras por psicología. Se han vuelto motivadores, coach, como se le llama. Y no están predicando, no están enseñando la palabra de Dios, la palabra genuina de Dios. Hay una manipulación donde han sometido al rebaño a un conformismo, donde han incluido cosas que no tienen origen en la palabra, mucho menos en la historia de la iglesia. ¿Y saben qué? El descuido de estos pastores, de estos líderes en el tiempo de Ezequiel, antes de la cautividad, el descuido de ellos expuso al peligro al rebaño. Cada vez que un líder se desenfoca, cada vez que un líder abandona su posición, cada vez que un líder abandona el trabajo que debe de hacer, está exponiendo al rebaño. Está exponiendo, en pocas palabras, a la iglesia, a todo tipo de doctrinas. Está exponiendo a la iglesia al peligro. Está abriendo las puertas de la seguridad de la iglesia para que Satanás la destruya. Mire lo que dice el versículo 5 aquí en la reprimenda de Dios a los líderes en tiempo de Ezequiel. Y andan errantes por la falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Yo quiero que sepa algo, y es que dentro del rebaño del Señor ocurren cosas que tal vez se salen del control, de la mano de los pastores. Porque si bien es cierto, hay líderes, hay pastores negligentes, también debemos de saber que hay ovejas que son cómplices. Hay ovejas que están
haciendo sufrir a los pastores genuinos. Pero como líderes, usted y yo, aunque el rebaño no quiera obedecer la palabra de Dios, y aunque nos sintamos en una posición donde Dios debe de tomar una decisión entre el rebaño y mi persona como líder, debemos de saber que Dios nunca respaldó a un líder que se levantó contra el rebaño por la rebeldía de este. El único que yo encuentro en las Sagradas Escrituras que Dios respaldó fue a Moisés. Pues Éxodo capítulo 32 versículo 9 al 10 nos lo corrobora. Yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una grande nación. El rebaño no es tu enemigo. Las palabras de Moisés, yo creo que a nosotros como líderes y a usted como pastor deberían de hacerle reflexionar que aunque Dios tenía argumentos válidos para destruir a este pueblo, evidencia, mejor dicho, válida para destruirle, Moisés se antepuso. Y si podemos ver que Romanos capítulo 11 versículo 2 al 5 nos habla de que también Elías se puso en la brecha, invocando a Dios en contra del pueblo, mas sin embargo Dios no aceptó. Dios no aceptó su invocación. El pueblo siempre ocupará un lugar especial en el corazón de Dios. La sangre que se derramó en el madero fue por estas ovejas que hoy en día usted le tienen a punto de tirar, de abandonar. Déjeme decirle que este rebaño Dios lo compró. Y aunque le estén haciendo la vida imposible, su responsabilidad es cuidar de él. Y en cuanto a las ovejas que han sido heridas por los malos líderes, por los malos pastores, hay una promesa que yo quiero compartir en esta ocasión. Versículo 11 y 12 dice así: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de oscuridad. En segundo lugar, quiero decirle a las ovejas que han sido violentadas por los líderes negligentes, por los abusadores de la fe, Dios cuidará de ustedes. Dios cuidará de sus ovejas, como lo dice estos versículos leídos. Y cuando habla de cuidar, lo habla en el contexto de protección. Quiero compartirles un artículo que yo leía de un crítico al que se le hacía una pregunta. Y la pregunta reza de la siguiente manera: ¿qué responsabilidad tiene la iglesia con los pseudo líderes que se han enriquecido a costa de la fe? Le hacían esta pregunta y su respuesta me impactó tanto. Y yo creo que va muy de acuerdo con lo que está sucediendo en la iglesia del siglo XXI. Mira la respuesta. Es casi una utopía encontrar personas que realmente han sido marginadas por los líderes abusadores del siglo XXI. Escucha esa respuesta. Por lo general, las ovejas tienen el pastor que merece. Las iglesias que banalizan y menosprecian el buen consejo de la palabra de Dios en boca de un pastor genuino terminarán bajo el régimen de un asalariado. Es verdad que hay asalariados, que hay personas que han abusado de la buena voluntad del pueblo. Pero ¿hasta qué punto son inocentes estas ovejas que están dispuestas a entregarle todo? A entregarle sus posesiones, sus viviendas, a entregarle prácticamente todo lo que han construido durante años a estos pastores fraudulentos.
En verdad que muchas de las cosas que están pasando y de los líderes corruptos que se han levantado en este tiempo es culpabilidad de nosotros como iglesia. Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan capítulo 5, versículo 43. Aunque el Señor está hablando de una profecía que se cumplirá en el final de los tiempos referente al anticristo, también está estableciendo un principio aquí. Y es que cuando una iglesia, cuando un rebaño menosprecia la palabra en boca de un pastor genuino, se levantará otro pastor que no tendrá piedad de ellos, que su interés será la lana, que su interés será catapultarse, lograr sus objetivos y establecer un reino, un gobierno dentro de la iglesia donde él sea el caudillo, donde él sea el intocable. Dios guardará y protegerá a sus ovejas genuinas. El texto que hemos leído en su contexto profético se cumplió cuando Jesucristo vino. Léase capítulo 10 del Evangelio de Juan. Allí usted entenderá que este pasaje es el cumplimiento en la persona de Cristo, pero que este pasaje también a nosotros como líderes nos arroja luz para que nosotros tengamos cualidades y cómo nosotros debemos de trabajar en favor del rebaño. Es verdad que los seminarios son de mucha ayuda. Es verdad que las conferencias, que los talleres pastorales, pero yo le aseguro que si nosotros llegamos a entender lo que es Juan capítulo 10, vamos a ser efectivos en el trabajo que se nos ha encomendado. Me interesa mucho llegar al versículo 17 que hemos leído. Y ahí, en tercer lugar, Dios juzgará entre oveja y oveja. Muchas veces juzgamos los pleitos entre las ovejas y el pastor, pero nos olvidamos que dentro del rebaño del Señor hay dos grupos: las ovejas genuinas y las que el Señor llama las cabras. La tarea de selección y separación en el rebaño es un derecho que solo a Dios le corresponde. Pero el comportamiento del rebaño puede ser evaluado a través del consejo que nos da la palabra del Señor. Aquí en el versículo 17, Dios señala no solamente dos diferentes miembros que forman parte del rebaño, sino que Él juzgará su interrelación. Vosotras, le dice el Señor en el versículo 18, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies lo que queda. Los pleitos dentro del rebaño del Señor, las ovejas que han sido favorecidas por los fraudulentos, se han aprovechado también de las ovejas humildes, de las débiles. Han cambiado su derecho, imponiéndose sobre el derecho del otro. Han servido de tropiezo para que muchas ovejas se hayan alejado del camino del redil. Yo quiero decirle que Dios ha establecido un juicio, como lo dice Mateo capítulo 24, versículo 48 al 51. Hablando de los siervos negligentes, hablando de aquellos que se han levantado, se han ensañado contra sus propios hermanos dentro del rebaño del Señor. Yo juzgaré entre oveja y oveja. Vosotras acorneasteis, vosotras con vuestros hombros empujasteis, echasteis del rebaño a las ovejas humildes, a las débiles. Y termino con esto: todo lo que sucede dentro del rebaño del Señor, un día Dios lo llamará y lo llevará a juicio. Nos llamará a cuentas como ovejas. Por lo tanto, necesitamos reflexionar que no nos encontremos nosotros siendo culpables de que algún hermano haya abandonado la fe
por nuestra culpa. Esta es una reflexión también para los pastores, para los líderes. Cumplamos con nuestra función. Será hasta la próxima. Despedimos una edición más de tu programa, Fomentando Valores. Recuerda acompañarnos el próximo sábado a esta misma hora y por esta misma estación. Y si deseas contactarnos, escríbenos a nuestro WhatsApp 862-452-9513 o a nuestro correo electrónico jose8202-017 @gmail.com. Hasta la próxima.